Bueno, yo creo que todos vamos a perder tiempo, todos vamos a encontrar el reloj. Y yo voy a continuar con esta tendencia. Es muy interesante cómo estamos abordando dentro del laboratorio pues, los distintos procesos de cambio climático. Y lo que yo les quiero comentar es básicamente cuál es la forma tradicional de abordaje, ¿sí? De entender cómo es que, bueno, ¿me escuchan mejor así? No, igual. Yo creo que igual, ¿verdad? Sí. Sí, yo ya traigo el micrófono incluido, ¿no? ¿Cómo es que estamos abordando de forma convencional el impacto del cambio climático en la biodiversidad? ¿Sí? Y lo que yo quiero mostrarles, ¿sí?, es primero qué es lo que estamos entendiendo por biodiversidad, porque pareciera simple, pero no siempre es lo mismo, ¿saben? En la cabeza de los biólogos, de la gente que estamos formando, por ejemplo, no es lo mismo. Biodiversidad tiene muchas facetas y a veces no lo entendemos. Lo segundo es hablar sobre los impactos del cambio climático y decir que existen otras cosas que están asociadas, ¿sí?, y que potencialmente podríamos estar o tendríamos que estar analizando también. Los efectos del cambio climático sobre algunas de las especies con las cuales hemos generado modelos para saber qué es lo que está pasando, y finalmente el desarrollo no solamente de nuevas preguntas, sino de nuevas estrategias de cómo abordar el cambio climático. Bueno, lo primero es que cuando hablamos de biodiversidad, ¿sí?, la mayoría de los biólogos, y tiren una piedra si es que me equivoco, pensamos en esto, ¿no? En que todo es bien pristino, en que todo es bello, todo es hermoso, vamos a poder tocar a Bambi, pero la realidad, ¿sí?, es que tenemos este tipo de paisajes, ¿sí? Tenemos espacios fuertemente antropizados, ¿sí? Y eso tendría que llevarnos a replantearnos el cómo estamos abordando y cómo estamos entendiendo a la biodiversidad, ¿sí? Porque hay muchas cosas que se encuentran asociadas a estos procesos de, evidentemente, cambio incluso de suelo, ¿sí? Y bueno, resulta que esto no es nuevo, ¿sí? Tenemos 12.000 años impactando a la Tierra, 12.000 años transformando el paisaje, 12.000 años durante los cuales nosotros hemos estado haciendo muchas cosas sobre las especies y estas especies han estado resistiendo, ¿sí? Ojo también, ¿sí?, que los procesos de intensificación, los procesos de impacto sobre estas especies evidentemente varían a lo largo, ¿sí?, de los distintos continentes y a lo largo de distintas aproximaciones, ¿sí? No es lo mismo pensar en cuál ha sido el impacto de la agricultura sobre la biodiversidad a pensar en cómo ha sido el impacto de la introducción de ganado, ¿sí?, en la tierra, en la biodiversidad. Claro está, ¿sí?, que uno de los principales procesos que ha afectado a la biodiversidad y que está siendo un detonante, un driver principal en temas de cambio climático es la urbanización, ¿sí? O sea, vean los datos, ¿no? Pensemos en esto: 300 millones de personas vivimos en Norteamérica. O sea, eso es tumor, ¿no? Y eso, el hecho de que estemos viviendo tantas personas en espacios tan reducidos, provoca serias consecuencias en la biodiversidad. En los últimos años, por ejemplo, en mi laboratorio, nos hemos dedicado mucho a estudiar este fenómeno, ¿no?, de cómo es que las vías, ¿sí?, están afectando a la biodiversidad. Es uno de muchos drivers que se encuentran asociados a la pérdida de biodiversidad, ¿sí? Vean, el famosísimo Rocky, ¿va? Bueno, yo quiero dejarles esta imagen, ¿sí?, para que entendamos que la biodiversidad se encuentra siendo afectada de forma muy continua, ¿sí?, y
en espacios como en los que nos encontramos ubicados, ¿sí?, realmente se está poniendo difícil. Y claro está, ¿sí?, que mucho tiene que ver los cambios de uso de suelo. Bueno, ha habido varios esfuerzos por tratar de conjuntar, ¿sí?, y tratar de entender cómo es que diferentes impactos, cuando los asociamos, ¿sí?, nos permiten predecir o no qué es lo que está ocurriendo con la biodiversidad, ¿sí? En este caso, en este trabajo, se está analizando muy claramente cómo es que el cambio climático y transformaciones de uso de suelo son los principales drivers, las principales fuentes de cambios en la biodiversidad, ¿sí? Y lo que nosotros hemos hecho, ¿sí?, en el laboratorio es intentar hacer predicciones, sobre todo con aspectos climáticos, ¿sí?, para evaluar diferentes preguntas, diferentes dimensiones de la biodiversidad, que va desde analizar probablemente cómo se puede afectar, o bueno, cómo se puede beneficiar a un mosquito que te puede transmitir malaria en Sudamérica, ¿sí?, hasta cómo una especie plaga de hongos, ¿sí?, puede potencialmente convertirse en una plaga de importancia cuarentenaria, ¿sí? Voy a hablarles un poco sobre este primer trabajo, que tiene que ver más con producción, más con el ámbito pecuario, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que esta garrapata, por ejemplo, ¿sí?, afecta al ganado, ¿sí?, y provoca pérdidas trillonarias, ¿sí?, trillonarias, o sea, es una cosa espectacular. Como ustedes pueden observar, en el caso de América, ¿sí?, está bastante bien distribuida la garrapata, ¿va? África, por su parte, tiene también una población muy bien establecida, ¿sí? Y bueno, hacia Australia tenemos otra población. Bueno, lo que es interesante de esto, ¿sí?, es que si analizamos cómo se encuentra la distribución global de vacas, ¿sí?, pues nos damos cuenta de que potencialmente, si es que esta garrapata llega a encontrar condiciones ambientales adecuadas, mal manejo, porque aquí tiene que intervenir mucho el tema del manejo, lo que hagamos nosotros con el ganado, ¿sí?, mal manejo, y no controlamos, por tanto, adecuadamente a la garrapata, pues las consecuencias, si es que se lo dejamos solo al clima, ¿sí?, sería que, por ejemplo, en el caso del neotrópico, se incrementaría algo así como el 30% del espacio adecuado para que la garrapata se encontrara, ¿no? Este es un abordaje convencional, ¿sí? Yo creo que la mayoría de las personas que hacemos modelado de nicho, ¿sí?, tenemos este tipo de abordajes. Lo que intentamos hacer en una segunda tanda, ¿sí?, con esta pregunta es, ok, tenemos que las condiciones ambientales determinan o pueden ayudar a entender cómo es que potencialmente una especie se distribuye, ¿va? Creo que eso lo tenemos claro todos. Pero en el caso de las garrapatas, por ejemplo, ¿sí?, no solamente utilizan el ganado, utilizan también hospederos silvestres, ¿sí? Y entonces lo que hicimos fue incluir en nuestros modelos, ¿sí?, la presencia de hospederos silvestres, intentar hacer un poquito más este juego de interacciones, ¿sí?, que es en lo que realmente la mayoría de los modeleros no hemos trabajado, ¿sí? Entonces, al integrar la parte de los hospederos silvestres, la distribución de especies como esta, que tiene alta importancia económica, es mucho más clara, ¿sí?
Otro ejemplo, en el caso del bosque mesófilo de montaña. Bueno, ahí, por ejemplo, publicamos este artículo donde observábamos cómo para 12 especies que eran sumamente susceptibles, que se encontraban y se encuentran en peligro, pues la situación no es nada bonita, ¿sí? Y yo quisiera plantear aquí una hipótesis, ¿no? Que es que cuando estamos hablando de cambio climático, ¿sí? Pareciera ser, y cuando hacemos stacking de todos nuestros mapas de diversidad, ¿sí? En muchas ocasiones, y es un patrón que yo he observado a lo largo de muchas publicaciones, es que ocurre este efecto, ¿saben? O sea, como si se estuviera dispersando la diversidad, ¿sí? Si se estuviera atomizando. Antes se encontraban las zonas de diversidad muy concentradas. Cuando hacemos proyecciones, encontramos que estas zonas se están dispersando. Y es una teoría bien interesante y que trabajaremos en ella a partir de ahora. Y bueno, lo que realmente nos tendría que estar preocupando, ¿sí? Tenemos el cambio climático, ¿va? Pero también tenemos los cambios de uso de suelo. Y estas dos cosas, ¿sí? Pareciera ser que a lo que nos están llevando es a crear nuevas interacciones. Aquí coloqué hombre y vida silvestre, pero la realidad es que existen muchas otras interacciones que se están generando y que no tenemos ni idea de qué es lo que va a pasar. Hablando de el ejemplo anterior del bosque mesófilo, ¿sí? Dijimos, tal vez no nada más necesitamos hacer un abordaje con clima, ¿sí? Sino necesitamos justamente incluir para entender patrones de biodiversidad alfa y beta con más elementos, ¿no? Y entonces lo que hicimos, ¿sí? Fue no solamente sacar la diversidad alfa y beta, sino tratar de entender también cómo la transformación de los usos de suelo, ¿sí? Y la integridad y conectividad que presentaba el paisaje podrían estar afectando la biodiversidad, en este caso en Jalisco, ¿no? Entonces, hemos estado tratando de implementar nuevos métodos utilizando información complementaria, ¿sí? Que nos permita construir mejores modelos para entender y diferenciar realmente cuáles son las causas, ¿sí? Porque muchas veces estamos diciendo es cambio climático, y sí, ok, cambio climático incide fuertísimamente sobre pérdida de biodiversidad, pero también existen otras cosas. Y el problema es que no nos estamos enfocando en esas otras cosas. ¿Por qué? Porque es muy complicado, no está fácil, ¿va? Y bueno, yo simplemente quiero agradecer a los miembros del laboratorio, ¿sí? A la coautora de esta charla, la doctora Márquez, ¿sí? Y bueno, también a las instituciones que nos han apoyado para desarrollar estos proyectos. Les dejo mi contacto y muchas gracias.